Bienvenidos jóvenes, bienvenidos, tengan todos un buen día. Soy la profesora Socorro María Hernández del área de Ciencias Sociales y tenemos programado para el estudio de esta sesión un tema muy importante, pero para ello vamos a hablar sobre las expectativas de logro. ¿Qué pretendemos a través de la enseñanza o el estudio de esta temática? Primero vamos a identificar las causas y los factores que contribuyeron de manera significativa a la expansión europea y trae consigo lo que es el hallazgo de América. También usted será capaz de conceptualizar y diferenciar lo que es el hallazgo y descubrimiento desde la perspectiva histórica, cultural, económica y política. Esas son las expectativas. El tema de estudio para esta ocasión es el descubrimiento de América. Todos sabemos que el descubrimiento de América, como generalmente se le conoce en la temática o en los términos contemplados en la bibliografía mundial, hablamos sobre descubrimiento cuando realmente fue un hallazgo, un suceso histórico trascendental que se dio el 10 de octubre de 1492. Entonces, ese fue el descubrimiento de América. Cuando Cristóbal Colón y sus tripulantes en el primer viaje llega a las Bahamas, ¿verdad? A lo que él le llamó la isla de Guaraní. Aquí tenemos en esta ocasión cuáles fueron los antecedentes históricos del expansionismo europeo. Estamos hablando de dominio, estamos hablando de establecer, de acaparar, diríamos, territorio. Todos sabemos que el expansionismo es un fenómeno, diríamos, político y económico que dio lugar a diversos procesos históricos, los cuales se dieron en diferentes tiempos, épocas, etapas y periodos. La expansión de los europeos hacia América, diríamos, específicamente, esto no es una situación, diríamos, fuera del contexto real, sino que es un suceso que se dio, diríamos, a finales del siglo XV, principios del siglo XVI. Entonces hablamos de expansionismo europeo, el cual inicia, diríamos, en el año de 1492 y se da un encuentro brutal, diríamos, entre dos culturas. En este caso estamos hablando de la cultura, europea y la cultura indígena. ¿Por qué se da esto? Diríamos, este suceso político se da debido a que se dio por la toma de Constantinopla por los turcos, que sucedió en el año 1453, donde las actividades económicas de Europa y Asia se vieron quebrantadas debido a la obstaculización de las rutas marítimas y las relaciones comerciales que tenían estos dos continentes. También tenemos ahí que los portugueses y los genoveses fueron los primeros en emprender viajes de exploración. Entonces, debido a toda esta situación, diríamos, estos exploraciones inicialmente solamente se habían dado alrededor del mar Mediterráneo, que hasta 1492 era la ruta comercial más importante del mundo. Entonces, tenemos ahí, y especialmente diríamos, a partir de 1492 hasta la fecha, la ruta comercial más importante es el Océano Atlántico, ¿verdad? Entonces, debido a la toma de Constantinopla, diríamos, por los turcos, se quebrantaron las relaciones comerciales entre Europa, se ve obstaculizada la relación comercial y Europa en el siglo XV, ¿verdad?, vivía una época de crisis debido a la instauración de las monarquías, una crisis económica, política y social que vino a afectar el comercio y que esto mantuvo a Europa también alejada de Asia, que era la principal área geográfica
acaparamiento, diríamos, o proveía la materia prima para sostener la industria comercial. Esto tenemos en el año como lo decíamos anteriormente, en el año de 1453, los turcos, ¿verdad? Y otomanos conquistaron Constantinopla. Entonces ellos tomaron el control de las rutas comerciales de Europa, lo que se vio obligado, ¿verdad?, a buscar alternativas o rutas alternas que contribuyeran o le proveyeran los recursos o los bienes que necesitaba Europa en ese entonces. Cuando hablamos de expansionismo, ya lo dijimos, es un fenómeno económico y político, diríamos que dio lugar a diversos procesos. La expansión europea hacia otros continentes, especialmente América, Asia y África, esto se dio a finales del siglo XV, cuando comienza a debilitarse la economía y comienza, diríamos, a la necesidad de proveer materia prima para sostener la industria europea. La expansión europea hacia América comenzó en el año de 1492. Como ya dijimos, fue un encuentro brutal entre dos culturas. Estamos hablando de la cultura europea y contra la cultura indígena, que en ese entonces se encontraba en desventaja de la cultura europea. Comúnmente le llamamos que América fue descubierta por los españoles, pero como lo dijimos en las sesiones anteriores, América ya había sido descubierta por los vikingos 500 años antes que llegase Cristóbal Colón. Entonces, por eso no se puede atribuir que fue un descubrimiento, porque fueron tierras que ya habían sido colonizadas. Especialmente tenemos evidencia encontrada en la isla de Terranova en Canadá y lo que es la isla de Groenlandia, posesión de Dinamarca, ¿verdad? Entonces tenemos ahí que este no es un encuentro casual, sino que fue un encuentro, diríamos, secuencial a raíz de las expansiones europeas por los vikingos. Este descubrimiento, es decir, fue novedoso según los europeos, y comúnmente se le conoció como uno de los hechos trascendentales más importantes que ubica a Europa como el centro, diríamos, del origen de la historia de América. Para continuar, tenemos que el descubrimiento de América es un acontecimiento histórico, acaecido el 12 de octubre de 1492, y este consiste en la llegada y en la expedición de Cristóbal Colón, ¿verdad?, la cual era aprobada por los reyes católicos de España, que en ese entonces eran Fernando e Isabel, y de Isabel de Aragón, en el cual partió del puerto de Palos, ¿verdad? Esto fue la primera expedición. El primer viaje de Cristóbal Colón duró 2 meses, 9 días, y que tardó en cruzar el océano Atlántico, y especialmente llegó a las Bahamas, a lo que Colón le llamó la isla de Guaní, creyendo que había llegado a la India, ¿verdad? Entonces por eso a los habitantes de América se les llamó indios, porque él creyó que había llegado a las Indias Orientales, que era la ruta trazada por la expedición europea, que iban para Cathay, Zipango, China y Japón, ¿verdad? Entonces ellos creyó que había llegado a América, por eso se le llamó indio, ¿verdad? Tenemos también que las circunstancias que propiciaron el expansionismo en América fueron muchas. Entre ellas tenemos la estrecha relación comercial entre Europa y Asia, se vio alterada, ya dijimos, se vio obstaculizada y quebrantada debido a la toma de Constantinopla. Entonces se vio debilitada, entonces tuvieron que buscar rutas alternas comerciales. Tenemos también los avances de la ciencia, que estos contribuyen de manera significativa porque comprobaron la redondez de la Tierra. Entonces se abolió lo que es la teoría heliocentrista y geocentrista, y se fundamenta en una teoría heliocentrista, donde se cree que la Tierra gira alrededor del Sol. Tenemos también la invención de los instrumentos geográficos, como la brújula, el astrolabios o los itinerarios, que contribuyeron de manera significativa a elaborar nuevos mapas, nuevos planos y nuevos territorios conquistados, nuevas orientaciones que conllevara, diríamos, un registro sobre las tierras y las riquezas encontradas en el laxo periodo, diríamos, o trayecto de la expansión europea. Tenemos ahí que otra de las circunstancias es el incremento de las relaciones de producción capitalista. Estas obtuvieron mayor desarrollo debido al alto consumo de productos elaborados.
con materias primas extraídas de los continentes de América, Asia y África. Entonces Europa se convierte en uno de los países mayor productores de materia prima procesada o de productos elaborados o manufacturados, y esto tuvo alta demanda, lo que contribuyó al crecimiento económico mercantil capitalista de Europa a partir de 1492. También tenemos ahí que debido a los altos niveles de producción y a la alta venta de consumo de productos elaborados, se dio un avance significativo del capitalismo, especialmente a finales del siglo XV y a principios del siglo XVI. Esto trajo una marcada diferencia entre las clases sociales de Europa, ¿verdad? Entonces, hablamos ahí de las clases poderosas, dueñas de la maquinaria, de la industria, del comercio, y el resto de la población se convirtieron en obreros o proletariados asalariados. Para concluir, tenemos ahí que el expansionismo europeo es un fenómeno político, económico, que se dio en diversos periodos y épocas. La expansión de Europa hacia América es una situación que vivía Europa a finales del siglo XV. El expansionismo a América se inició en el año de 1492. Es un encuentro brutal, ya lo dijimos, entre dos culturas de diferentes ideologías, de diferentes culturas, razas, y condición social. La toma de Constantinopla por los turcos en el año 1453-56 quebrantó las actividades económicas de Europa, lo que vio obligado a buscar nuevas rutas y relaciones comerciales, conllevando a buscar las rutas trazadas según las crónicas establecidas por los vikingos. Los portugueses y los genoveses fueron los primeros que emprendieron viajes de exploración a través del mar Mediterráneo, ¿verdad? Que en ese entonces, antes de 1492, dijimos que era la ruta comercial más importante y que luego se dio por las costas del Océano Atlántico, que a partir de 1400 hasta la fecha es la ruta comercial más importante del mundo, y luego también tenemos incursiones exploratorias sobre las costas de África, ¿verdad? Entonces, esta es para hacer un recordatorio y para establecer datos puntuales. Tenemos que el expansionismo europeo es un fenómeno político y económico. El expansionismo europeo se dio lugar a diversos factores o periodos o épocas. Tenemos que el expansionismo europeo dio origen, diría, una transición del régimen feudal a un sistema capitalista que se dio el 12 de octubre de 1492, el encuentro de dos culturas, y que la principal causa del expansionismo europeo fue el quebrantamiento de las relaciones comerciales con Europa y debido a la toma de Constantinopla, y otro es que los pueblos europeos que emprendieron los viajes de exploración a partir de 1492 fueron los portugueses, españoles y genoveses, cuando anteriormente también habían establecido rutas comerciales trazadas entre Europa y América los vikingos, los cuales se habían establecido en la isla de Terranova en Canadá. Tenemos ahí también que la ruta más importante antes de 1492 era en el mar Mediterráneo, y que la ruta más importante a partir del 1492 hasta la fecha es el Océano Atlántico. Los factores que contribuyeron, diríamos, las relaciones comerciales con Europa fueron las nuevas formas de producción, las nuevas formas de explotación, los recursos humanos, ¿verdad?, y naturales que estimularon el comercio. También tenemos que el sistema económico implementado en Europa a finales del siglo XV fue un sistema capitalista mercantil. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Esperamos que el tema haya sido comprendido, y debemos hacer énfasis en las fechas y en los datos puntuales sobre lo que es el expansionismo europeo. Así que ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima sesión. Ha sido un placer. Recordemos que la historia es un proceso histórico, el cual como hondureños y como estudiantes debemos conocerla. Así que nos vemos en la próxima sesión de trabajo.